Y es miembro de Sugo Sexólogos. Bienvenido, Doc. Gracias por acompañarnos hoy. Tienes la palabra. Doctor, no estamos escuchándote. De pronto tienes el celular, el sonido apagado. Ya, muy bien. ¿Y ahora sí me escuchan? Listo, ya. Ay, muchas gracias, qué pena. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la presentación. Realmente para mí es un honor poder estar hablando ante ustedes, ante estudiantes de medicina. Mi objetivo en el día de hoy es poderles expresar todo lo apasionante que puede llegar a ser la sexología y sobre todo cuando estamos hablando acerca de disfunciones sexuales femeninas. Andrea hizo una presentación muy correcta. Y pues vamos a comenzar ya como, con el tema como tal. Bueno, aquí ya están viendo mi presentación. Yo soy sex médico, contigo en tu salud, siempre te acompañamos. Vamos a hablar acerca de disfunciones sexuales femeninas. Y pues para comenzar a hablar acerca del tema, sí me gustaría como comenzar a ayudarles a llevar como un enfoque de tal manera que me puedan ir acompañando. Yo con Andrea estuve hablando para que ustedes tuvieran la oportunidad de ver algunos videos que yo hice hace un tiempo con la finalidad de poder como ubicarnos para poder desarrollar las bases de una manera más rápida. La sexología pues es una ciencia que estudia el sexo y la función sexual. Existe la sexología médica, que así como la medicina interna, la ginecología, la urología, la psiquiatría, pues también es una rama de la medicina que apoya a diferentes pacientes que tienen patologías. En este caso, pues vamos a hablar de las disfunciones sexuales femeninas. ¿Qué es la sexología? Viene del latín sexus, que significa sexo, y del griego logos, que significa tratado o estudio. Como tal, el sexo es el tratado y el estudio del sexo. El sexo como tal es una estructura anatómica que tiene una condición, que tiene una naturaleza y que está dispuesta a vivir. Y es una, como tal, el sexo es una estructura anatómica. La idea es que esta estructura anatómica, como toda nuestra anatomía, tiene una función. Todo nuestro cuerpo está por algo. Y en este caso, esas estructuras anatómicas que podemos llamar caracteres sexuales primarios, caracteres sexuales secundarios, tienen también una función. No solamente están allí por decoración, aunque tenemos que aceptar que nos vemos muy bonitos. Entonces, como la sexología estudia tanto la estructura como la función, la sexología estudia el sexo y la función sexual. Y estudia el sexo desde el proceso de desarrollo del sexo y la función desde el proceso de la función sexual. Y como se están dando cuenta, estoy hablando acerca de procesos, porque es la forma como nosotros enfocamos los sexólogos el conocimiento. Y la idea es que ustedes tengan la oportunidad de irme acompañando en esta charla, llenándonos de conocimiento para poder entender bien qué es la sexología y cómo la enfocamos hacia pacientes, en este caso, pues femeninas. Entonces, todo proceso tiene fases y estas fases tienen factores que las determinan. Si tenemos una alteración en un factor, se nos va a alterar la fase y por ende se nos va a alterar todo el proceso. Y podemos llegar a decir que tenemos alteraciones tanto en el proceso de desarrollo del sexo como en el proceso de la función sexual. Como tal, la IMSS, que es una academia, la WAMS y la FLACES hablan acerca de estos conceptos sobre los cuales se basa la sexología. Digamos que estas son organizaciones que nos agremian como sexólogos para poder brindar un conocimiento que sea pues que tenga las mismas bases, de tal manera que todos hablemos en el mismo idioma. Y la idea es que ustedes nos puedan hablar en el mismo idioma. Así como dijo en algún momento Germán acerca de que la sexología está creciendo, es porque nosotros estamos apareciendo ahorita y estamos explotando y estamos brindándole a las personas que conozcan la oportunidad de mejorar
su salud sexual, para que tengan mejor calidad de vida. Y esto es fundamental, porque además de mejorar la calidad de vida, digamos que hace parte de los procesos fundamentales de vivir. Entonces, por eso es que la sexología está tomando muchísima importancia. En la escuela donde yo me eduqué, digamos que nosotros tenemos una lámina maestra para entender la sexología. Como ustedes se dan cuenta, tenemos el proceso de desarrollo del sexo y el proceso de la función sexual. Entonces, el proceso del desarrollo del sexo tiene diferentes fases, como es la fase de programación, la fase de diferenciación, la fase de expresión, y la función sexual tiene también fases. Una de ellas se podría decir que es la cualidad o deseo sexual, del cual vamos a hablar más adelante. La fase de situación-estímulo, que tiene factores que la determinan, que es el administrador, el método y la frecuencia. Asimismo, también tenemos una fase de respuesta sexual que tiene factores que la determinan, como es el anatómico, neural, hormonal, vascular, endotelial y factores funcionales. Y esto tiene un proceso de funcionamiento, tanto el proceso de la función sexual como el proceso de desarrollo del sexo, y hay algunos factores epigenéticos que van alterando, pues, el funcionamiento, que van afectando de manera positiva o negativa el funcionamiento sexual o el proceso de desarrollo del sexo. Entonces, aquí podemos ver de una manera más esquematizada esto. ¿Y por qué les estoy mostrando todo esto? Dirán ustedes. Y yo esto se los estoy mostrando ya que me ayuda a que ustedes tengan un contexto más global acerca de las disfunciones sexuales femeninas. Es cierto que al final me voy a terminar enfocando en lo que los científicos, los investigadores han profundizado más, porque han tenido unos intereses especiales. Pues la idea es que ustedes puedan entender que no solamente estamos hablando de sexo y función sexual en las personas adultas, estamos hablando de sexo y función sexual desde que se forma el cigoto y comienza toda una cantidad de procesos hasta poder tener un recién nacido, y ese recién nacido comienza a interactuar con el medio ambiente hasta que fallece. Y como dice el doctor Bianco, mientras el corazón late, todo late. Y por eso es importante que nosotros comencemos a reconocer que existen alteraciones del sexo y pueden ser desde antes de nacer. Por eso es importante que reconozcamos la fase de programación como un momento en el cual puede existir alguna alteración que se va a manifestar en el transcurso del tiempo de manera continua en el desarrollo de un individuo. Entonces, tenemos que reconocer que la fase de programación tiene diferentes factores que la determinan, como son las cromosomas y la cascada genética. Si los cromosomas o la cascada genética están alteradas, pues vamos a tener como consecuencia una mala programación. Como tal, se daña toda la fase y se puede alterar el proceso del desarrollo del sexo. Es entonces cuando, en la fase de programación que comienza desde que el cigoto se forma producto de la unión del óvulo con el espermatozoide, y que unen su carga genética de 23 cromosomas cada uno, formando 46 cromosomas, de los cuales 2 son sexuales, y que determinan las características morfológicas que vamos a tener a partir de ese momento, pues podemos llegar a decir que desde que se forma el cigoto hasta la 8ª semana aproximadamente, que es el momento en el cual comienza a generarse una diferenciación en las estructuras gonadales del embrión, dirigiéndose hacia el desarrollo o la atrofia, bien sea los conductos de Wolff o los conductos de Müller, y asimismo la diferenciación de las gónadas. Ese es el momento cuando ya pasamos a una nueva fase, que es la fase de diferenciación. Ya las gónadas comienzan a producir hormonas, de las cuales estuvo hablando de manera excelente el doctor Germán en la presentación anterior. Y las hormonas son importantes no solamente en la adultez, son importantes porque desde la semana 8, cuando comienzan a producirse, ayudan a dirigir la formación del individuo en diferentes aspectos. Las células del embrión, del feto, comienzan a impregnarse de todos estos esteroides, que pueden ser estrógenos, pueden ser testosterona, pueden ser progestágenos, y comienzan a tener diferentes manifestaciones al punto de crear una diferenciación, que podemos evidenciar que cuando el individuo está programado con 46 cromosomas, de los cuales los 2 sexuales son X y Y, pues está la programación direccionada a generar hormonas que puedan llegar a direccionar la conformación del individuo y la transformación de sus órganos hacia caracteres sexuales primarios de varón. Es por eso que se forma el pene, se forma el escroto, y es distinto a las estructuras de la vagina.
pero no por eso somos distintos. Como se puede visualizar en la gráfica, podemos observar cómo existen equivalentes entre los genitales sexuales, los caracteres sexuales primarios, en este caso los genitales externos del varón y los genitales externos de la hembra. Existen equivalencias como son entonces los labios mayores con el escroto, el rafé con el clítoris, el cuerpo del pene con el cuerpo y el capuchón del clítoris, y el glande, que es un órgano igual que el clítoris, con muchas terminaciones nerviosas, y que es un órgano que definitivamente sirve mucho para poder llevar muchas sensaciones hasta el cerebro, que es el órgano más importante de todos, y que también se ve impregnado por hormonas. Asimismo, pues cuando ya se logra una adecuada diferenciación, podemos llegar a decir que la siguiente fase es la fase de expresión. Esta fase de expresión es tanto en varones como en hembras. En este caso vamos a hablar acerca de las hembras o de las mujeres que más adelante van a tener trastornos sexuales pues, femeninos, disfunciones sexuales femeninas, pero la idea es que ustedes entiendan que viene desde una base, o sea, eso no comienza de cero y la idea es que la sexología trata todo esto. Es entonces cuando el individuo nace y al nacer el individuo no sabe qué es. Él tiene la condición y la capacidad para poder aprender. Tiene un cerebro que es una esponjita que está absorbiendo mucho conocimiento, de tal manera que todo lo que la sociocultura le enseña pueda llegar a aprenderlo y a crear su propio concepto. Al punto de esta expresión de género, que tiene la fase de expresión que tiene dos fases, dos factores que la determinan, que es lo fisiológico y lo sociocultural, va siempre a estarnos afectando hasta que dejemos de existir. Entonces, es así como nuestra fisiología, que es nuestra capacidad de aprender, asociado a toda esa sociocultura, vamos a construyendo un concepto para formar un patrón de expresión fenotípica, es decir, mi cuerpo, yo cómo decido expresarlo al medio ambiente. Es cierto que cuando hablemos de disfunciones sexuales femeninas vamos a enfocarnos en algunas patologías específicas, pero las disfunciones sexuales no solamente son esas, son muchas más. ¿Y por qué estoy hablando acerca de esto? Porque para mí es importante que ustedes como estudiantes de medicina entiendan que el conocimiento va más allá de lo que están enseñando nuestros profesores y nuestros maestros, sino que también existen unas bases. Es importante que ustedes como estudiantes pues se llenen de todo este conocimiento y de hambre por el conocimiento, que es fundamental. Entonces, esta fase de expresión, que es una construcción que se da para formar un patrón de expresión, es decir, cómo yo me expreso, por qué me expreso con estas conductas y por qué una mujer se expresa con sus conductas. Y existe una sombrilla grande que son los transgénero, que no es polarizado en lo que en la construcción de género, que es un hombre, y la construcción de género, que es una mujer, sino que están dentro de una escala de grises, un arco iris de diferentes colores donde ellos se ubican y expresan su cuerpo como lo desean. Y expresar el cuerpo no quiere decir ponerlo en funcionamiento, están las estructuras y las estoy expresando, pero los caracteres sexuales primarios y secundarios tienen cómo cumplir una función. Y cuando hablamos de función, estamos hablando de función sexual. Es por eso que aquí tenemos la lámina de función sexual, donde expresa lo que inicialmente ya he hablado con ustedes, que tenemos una cualidad, que es el deseo, que puede estar activo, que puede ser alto, o que puede ser bajo, que puede estar inhibido, o que puede desactivarse de un momento a otro. Asimismo, nuevamente tenemos la fase de situación, estímulo y factores que la determinan, y una fase de respuesta con sus factores que la determinan, y eso tiene un tiempo de funcionamiento. Como ustedes se dieron cuenta, cuando yo estaba hablando acerca del proceso de desarrollo del sexo, también estaba hablando acerca de tiempos, desde que se forma el cigoto hasta la octava semana, de la octava semana hasta el nacimiento, y desde el nacimiento hasta la muerte. Son tiempos del proceso de desarrollo del sexo. El proceso de la función también tiene tiempo, pero no son tan largos. Y esto lo podríamos llegar a hablar más adelante, y cuando estemos hablando acerca de funciones sexuales femeninas, van a darse cuenta cómo el tiempo es importante. Entonces, para ir a lo que nos atañe, vamos a comenzar a hablar acerca de la función sexual, porque generalmente cuando estamos hablando acerca de disfunciones sexuales femeninas, estamos hablando de lo correspondiente a la función sexual. Y en este caso es importante que nos contextualicemos teóricamente para tener un método en el cual vamos a desarrollar el tema de tal manera que lo podamos digerir. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es el deseo o cualidad del proceso de la función sexual? Es una condición natural, innata del individuo, que es inherente y latente, siempre está ahí, como las ganas de comer, como las ganas de dormir, como las ganas que nos motivan a entrar en acción. Asimismo existe el deseo de la función sexual, el deseo sexual. Y como podemos ver en la gráfica, y como lo expresó en la presentación anterior el doctor Quiroz, existen factores externos y factores internos. Externos e internos. ¿Cuáles son los externos? Pues son todos esos señales que nos envía el mundo y que estamos recibiendo a través de los diferentes sentidos, como pueden ser los visuales, auditivos, olfatorios, gustativos y táctiles. Si nosotros queremos incrementar el deseo de una persona, tenemos que tener en cuenta los factores externos. Y nosotros como médicos, ustedes y yo, tenemos que buscar factores internos, porque nosotros entendemos la fisiología, nosotros entendemos la patología y entendemos la farmacología, que son pilares importantes para poderle dar tratamiento a una paciente. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los factores internos? Están las hormonas, de las cuales habló el doctor Germán en la anterior ocasión, están los neurotransmisores, de los cuales habló el doctor Germán, están las fantasías, los recuerdos, los sueños. Y estuve revisando, escuché en múltiples ocasiones, la charla que dio el doctor Germán, y él habló mucho de esto, porque desde que nacemos hasta que morimos estamos recibiendo información, estamos recibiendo aprendizajes, y estamos forjando un concepto, y no solamente es de cómo vamos a expresar nuestro cuerpo, sino de cómo lo vamos a poner a funcionar. Y decidimos qué nos gusta, qué hora nos gusta, y también sabemos qué es lo que nos sube o nos disminuye el deseo. Por eso estos factores externos y estos factores internos pueden en algún momento subirnos el deseo, mantenernos el deseo o inhibirnos el deseo. Y eso hace parte de uno de los componentes del proceso de la función sexual, que es fundamental. Ya estaba hablando el doctor Germán Quiroz en la anterior ocasión, que puede llegar a estar previo a iniciar la función sexual o las relaciones sexuales, o puede estar reactivo, es decir, comienzo a ser estimulado y aparece el deseo. ¿Listo? Y en cualquier momento, por alguna situación, por un repelente sexual o por una mala lectura de situaciones, puede llegar a bajarse el deseo porque hice algo que no estaba correcto o sentí algo que no era correcto. Entonces es importante que reconozcamos el deseo como uno de los factores importantes, de las fases importantes del proceso de la función sexual. Asimismo, tenemos la fase de situación o estímulo sexual, que tiene factores que la determinan. Porque yo estoy así, tranquilito, no tengo ningún problema, y resulta que yo veo una persona que tiene las características físicas de lo que me gusta, y pues como soy hombre, sabemos que ciclamos más frecuentemente en el día, y puede que todo esté dado para que yo la vea y sienta la atracción, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que estoy teniendo respuesta sexual, que estoy siendo estimulado para tener función sexual como tal. Simplemente estoy despertando mi deseo. ¿Cuándo comienza realmente a generarse toda esta excitación o todos estos cambios? Cuando mi cuerpo está dispuesto y está recibiendo un adecuado administrador, un adecuado método y a una adecuada frecuencia. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy heterosexual, si yo veo una mujer con las características de cómo me gusta, hay una alta posibilidad de que yo pueda iniciar mi respuesta sexual. Más aún si se da toda la situación y los estímulos correctos para que esto pueda llegar a ser. Cuando yo tengo deseo, no quiere decir necesariamente que voy a tener relaciones sexuales o función sexual. Simplemente que sentí ganas, que me dio hambre, que me dieron ganas de besar, me dieron ganas de tocar, de apretar, de sentir. Cuando estamos hablando de tener ejercicio de la función sexual, como tal es porque estoy recibiendo estímulos de manera más directa y porque estoy dispuesto a continuar con toda mi respuesta sexual. Pero es importante, administrador, ¿quién me brinda a mí el estímulo? Pero una persona que tiene mis mismos caracteres sexuales o que tiene diferentes caracteres sexuales a los míos. El método, ya estaba hablando el doctor Germán Quiroz en una anterior ocasión acerca de que los hombres somos más visuales y que las mujeres son más auditivas o que tienen más vinculación por lo afectivo. Pero cada uno de ustedes tiene una forma como les gusta más.
a él les gustan unos colores específicos, les gusta que su pareja tenga unas curvas específicas, le gusta que tenga barba, no le gusta que tenga barba, y todos esos son factores que hay que tener en cuenta cuando yo estoy evaluando a una paciente, porque si el estímulo no es el adecuado, ¿yo cómo voy a esperar que tenga respuesta? Si el método que utilizan no es el adecuado, ¿cómo va a esperar que tengan respuesta? Si la persona con la que está teniendo relaciones, con la que se va a vincular sexualmente, tiene, digamos, tiene los mismos caracteres sexuales de él o ella y no le gusta ese tipo de caracteres, pues simplemente no es un estímulo sexual que vaya a ser efectivo. Y así mismo también va a haber una frecuencia en la cual tiene que aplicarse ese estímulo para que exista una respuesta. ¿Listo? Los diferentes estímulos pueden llegar a ser, los diferentes administradores pueden ser con los mismos caracteres sexuales o con diferentes caracteres sexuales. Por eso se dice que hay heterosexuales y homosexuales. A mí no me gusta hablar de orientación porque si hay una orientación quiere decir que hay una desorientación. No lo comparto. Comparto más que hay individuos con los cuales yo tengo relaciones sexuales que tienen mis mismos caracteres sexuales primarios o no tienen mis mismos caracteres sexuales. Y los caracteres sexuales es algo universal. Lo que es un pene aquí en Colombia es lo mismo de lo que es un pene en Venezuela, en China, en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda. Mientras que el género, que es ser mujer y que es ser hombre, es distinto dependiendo de la época y la región, zona geográfica. Entonces, por eso es que a mí me gusta hablar, y en la escuela donde yo me formé, hablamos acerca de los estímulos del administrador heterosexual o homosexual. ¿Por qué? Porque tiene igual o diferentes caracteres sexuales. ¿Listo? A los míos o a quien está recibiendo el estímulo. Entonces, asimismo, cuando hablamos de método, pues hablamos de la forma, del cómo se ubica esta situación, cuáles son los cambios en el ambiente. Pueden ser auditivos, gustativos, táctiles, pueden ser diferentes, incluso hasta posiciones, porque no solamente son 5 sentidos, sino son otras formas de estimularlos. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, porque si yo quiero tratar a un paciente, debo saber qué le gusta. Si no sé qué le gusta, yo puedo inventarme muchas cosas, pero en sí no voy a tocar sus fibras, no voy a poder identificar, si no lo sé, no voy a poder identificar ni tratar lo que a él le puede estar pasando. Es importante por eso reconocer el patrón sexual. La frecuencia con la cual se aplica este estímulo y con el cual se tiene el ejercicio de la función sexual puede ser alta, media o baja. Alta cuando se da entre 1 a 4 o entre 1 a cada 4 días, media cuando se realiza entre 5 a cada 9 días o baja cuando se realiza de 9 a 14 días o más. Muy baja pues en más tiempo. ¿Listo? Y la fase de la respuesta sexual pues tiene factores que la determinan, que es el anatómico, neuronal, hormonal, vascular, endotelial y funcional. Y generalmente esto es algo que nos enseñan con mucha frecuencia porque es en lo que nosotros como médicos nos sentimos más cómodos. Porque esto es lo que nos enseñan. Y nos enseñan fisiología, anatomía, embriología, histología, endocrinología y todo lo podemos llegar a enfocar en esta parte de la respuesta sexual. Es por esto que los avances se han dado sobre todo en medicaciones para favorecer esta área. También se han avanzado en cómo desarrollar la función sexual, pero vamos a ir digiriendo esto poco a poco. Entonces, la respuesta sexual como tal tiene 3 componentes. El componente biológico, que son todos mis cambios fisiológicos. Un componente psicológico es si este me genera agrado o desagrado. Y un componente social, porque si yo estoy siendo bien estimulado, hay una alta posibilidad de que de mi parte o de la parte de la persona que está siendo estimulada exista tendencia a la aproximación. Asimismo, si me están haciendo algo que a mí no me gusta, existe una respuesta social de distanciamiento. Y si me es indiferente, puede que me quede en la misma posición. Entonces, si a mí me están haciendo algo agradable, puede que me acerque, desagradable puede que me aleje, pero digamos que esto también depende de los aprendizajes de cada individuo y de lo que ha construido a través del tiempo. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un paciente sexológico, la idea es que ustedes vayan apoyando en esto, la idea es que me ubique en diferentes variables que tengo que tener en cuenta porque tengo que comenzar a descartar. ¿Ese individuo realmente está enfermo? ¿O es la sociocultura que le dice, hey, no, es que tú tienes que funcionar así? Y vamos a comenzar a ubicarnos en el contexto de las disfunciones sexuales femeninas. A las mujeres les dicen, no, después de la menopausia, eso ya no hay nada. Bueno, yo les estoy diciendo, mientras el corazón late, todo late.
tu cuerpo está funcionando. Es cierto que existe un factor que se pudo haber disminuido su estimulación, como pueden llegar a ser las hormonas, pero el resto del cuerpo está funcionando. Pero, y esa persona puede llegar a sentir deseo y le puede llegar a decir a la pareja, o esa mujer le puede decir a la pareja, hey, amor, es que tengo ganas de tener relaciones sexuales. Y el hombre le puede llegar a decir, mija, pero si usted está en la menopausia, ¿usted qué le pasa? Usted ya se le va a dar muerto ese deseo. No, no necesariamente. La mujer siente deseo porque el deseo no solamente son factores hormonales, son otros factores. Pero el problema es cuando la sociocultura le dice a ella cómo se supone que se debería comportar. Es por eso que es importante que cuando estemos evaluando un paciente sexológico tengamos en cuenta el enfoque que le estamos dando. ¿El cuerpo de ella está funcionando completamente bien? ¿O es la sociocultura que le está imponiendo cómo se debe comportar? Cuando nosotros vamos avanzando y descartando situaciones, pasamos a la siguiente posibilidad. ¿Eso que le está ocurriendo a esta paciente es una experiencia? Es decir, ¿solamente le está ocurriendo en esta ocasión o le ocurre eventualmente? Asimismo, seguimos avanzando y tenemos que preguntarnos, ¿será que esto que está sintiendo ella es producto de alguna otra enfermedad? También puede llegar a ocurrir. Digamos que tengo un tumor en la región frontal que tanto decía el doctor Germán en la anterior presentación de hace 8 días, y resulta que tiene un tumor en la región frontal y se le subió el deseo, o tuvo de pronto un accidente cerebrovascular que generó este tipo de manifestaciones, un poco de desinhibición, y está sintiendo mucho deseo. Entonces puede que esa mujer de adulta que está sintiendo un incremento del deseo de manera abrupta, allá tengamos que comenzar a descartar todas estas situaciones. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta si es un síndrome sexológico propiamente dicho, o si puede ser producto de un problema psiquiátrico o puede ser producto de una discordia marital. Entonces, fíjense que cuando estamos enfocando un paciente sexólogo tenemos que tener en cuenta muchos factores. Y es cierto que vamos a hablar acerca de disfunciones sexuales femeninas, sí, pero tenemos que saber que existe un contexto previo en el cual esa mujer ha tenido un proceso de desarrollo del sexo, aprendió a expresar su cuerpo y aprendió y está adoptando un modo para poner a funcionar su cuerpo. ¿Listo? Y que en algún momento puede llegar a presentar alguna alteración. Y lo decía el doctor Germán Quiroz, todos los aprendizajes, las mujeres con una educación muy restrictiva, muy ortodoxa, el machismo, incluso más adelante vamos a ver disfunciones sexuales producto del feminismo, porque son procesos sociales que se van dando y que si no son bien orientados, pueden incluso tener tendencia a pueden generar disfunciones sexuales. ¿Cómo te debes comportar? Versus tu cuerpo, ¿qué puede llegar a ser? ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un paciente, tenemos que mirar si su alteración está en el proceso de desarrollo del sexo o en el proceso de la función sexual. Si es una experiencia, un síntoma, una enfermedad sexológica o un síndrome sexológico propiamente dicho. ¿Listo? Entonces, para contextualizarnos en nuestra población, ya tenemos claro entonces el concepto sobre cómo metodológicamente vamos a abordar a nuestra paciente. Ahora tenemos que decir, bueno, ¿dónde estoy yo ubicado? Y estos datos los saqué del DANE, de ese censo que hicieron en el 2018, donde dice este tipo de características. Estos somos Colombia. Somos el total de personas en lugares especiales de alojamiento, aquellas personas hospitalizadas, personas omitidas, personas en viviendas en hogares particulares, personas efectivamente censadas. Somos todos estos. Y aquí tenemos el pulpito. ¿Cuántas mujeres existen en Colombia? 51.2% son mujeres. Nos llevan la mayoría. ¿Cuántos somos hombres? Somos el 48.8%. Y aquí vemos la pirámide pues, poblacional, cómo está formada a partir de las diferentes edades. Como nos estamos dando cuenta, si existe una mayor cantidad de individuos entre los 15 y los 65 años, porque lo representan un 68.2%, eso quiere decir que hay muchas personas que tienen disfunciones sexuales. Muchas. Ahí está el pulpito. Vamos a hablar ahorita de las mujeres, pero ahí están las disfunciones sexuales. Lo que pasa es que no las preguntamos. ¿Existen alteraciones en grupos de edad como los niños? Claro, claro que sí existen disfunciones. Y eso seguramente se puede llegar a hablar en otra presentación, en otro webinar.
Y también existen personas mayores de 65 años, esto representa el 9.1% de la población, y tenemos que tener en cuenta que esta población también puede llegar a presentar disfunciones sexuales. Y cuando hablamos de disfunciones sexuales femeninas, digamos que tenemos un corte muy importante, que es el cese de la estimulación gonadal por la menopausia. Esta situación clínica que se presenta y que tiene que puede llegar a ser variable. ¿Listo? Pero entonces resulta que ya entendiendo la cantidad de mujeres que hay en Colombia, podemos entonces comenzar a hablar acerca de algunos estudios que hablaban acerca de disfunciones sexuales en las mujeres. Entonces, digamos que hubo un investigador que es Nathan, que en 1986 analizó 22 estudios. Y en esos estudios pude encontrar que se evaluó alguno de los dominios, se consideró deseo, y encontró que existía una alteración que era deseo inhibido. Diferentes estudios, es decir, había estudios que mostraban un 1% de deseo inhibido, así como había estudios que mostraban un 35% de deseo inhibido. El mismo Nathan en 1986 también habló y indagó acerca de en esos mismos estudios acerca de la respuesta sexual, del orgasmo, y encontró eso mismo, que existía una gran variabilidad en los resultados de las pruebas y de la forma como se evaluaron a estos pacientes. En algunos estudios mostraban una prevalencia del 15%, en otras ocasiones se encontraban del 5%. Digamos que se comenzó a ver esa divergencia en los datos, es decir, no eran siempre muy similares, sino que existía una gran variabilidad. Y en 1990, Spector y Carey encontraron en 22 estudios que realizaron en mujeres entre 11 y 85 años que existía una inhibición del orgasmo en el 5 al 10%. No voy ahorita a profundizar si una niña de 11 años, digamos, era un individuo como para haber entrado dentro de los criterios de inclusión de este estudio, pero está descrito. En 2004, West y colaboradores analizaron 40 estudios donde evaluaron a mujeres entre 18 y 75 años, donde encontraron en esos estudios también la misma variabilidad. Estudios que mostraban un trastorno del deseo del 1%, mientras que había otros que mostraban del 50%. El trastorno de excitación, unos mostraban 4%, otros mostraban 48%. Anorgasmia, dispareo, digamos que esto era muy regular. Entonces, y así fueron avanzando los investigadores y preparándome para esta presentación, pues estuve buscando estudios acerca de la prevalencia de disfunciones sexuales femeninas. Y resulta que encontré un metaanálisis que realizaron en el 2016 Megan y Macu y colaboradores, donde evaluaron 135 estudios, de los cuales tenían como objetivo evaluar las disfunciones sexuales femeninas. Y encontraron, y pues digamos que ellos buscando la mayor validez en su estudio, pues tuvieron unos criterios para definir qué estudio sí entraba al metaanálisis y qué estudio no entraba al metaanálisis, y tuvieron estos criterios. Consideraron y definieron la disfunción sexual femenina como cualquier dificultad sexual autoinformada, es decir, que el individuo diga, yo tengo disfunción, a mí, ya a mí me da que lo dijeran, y era independiente de la duración, la persistencia y el nivel de angustia que le generaba al individuo. Tenemos que entender que hay personas que puede que tengan una disfunción sexual, pero no le genera conflicto. O que tienen una disfunción sexual, una en la vida, pero fue tan significativa que se consideran enfermitos para toda la vida, se consideran patológicos para toda la vida. Entonces, ellos fueron, en mi criterio, laxos para poder definir disfunción sexual femenina, pero les permitió poder tener un grupo de estudios para poder hacer estas investigaciones. Y nuevamente se presentó lo mismo. Previo al análisis estadístico, encontraron que el deseo sexual hipoactivo se puede encontrar en algunos estudios el 6% y en otros estudios el 70%. Lo mismo ocurrió en el trastorno sexual, en el trastorno de la excitación sexual, dificultades de la lubricación, trastornos del orgasmo y trastornos dolorosos. Ellos, pues, tienen mucha capacidad y muchos instrumentos para poder realizar un posterior análisis estadístico y definieron, dependiendo de la fortaleza de cada estudio, como se hacen en los metaanálisis,
se encontraba entonces que la prevalencia de disfunciones sexuales femeninas era en un 40.9%, que el desorden del deseo hipoactivo lo pueden encontrar en un 28.2% de todas estas mujeres. Tenían desorden de la excitación sexual el 22.6%, dificultades de lubricación el 26%, desórdenes del orgasmo el 25.7% y desórdenes dolorosos o trastornos dolorosos, desórdenes, trastornos, dificultades. El hecho es que tenía alteraciones en un 20.8%. Y digamos que todo esto nos lleva a algo muy importante, y es a reconocer que existe una gran prevalencia del deseo sexual hipoactivo. ¿Listo? Y que el deseo, según las investigaciones que estuve revisando y lo que uno logra ver en la clínica, realmente es vulnerable. Y esta vulnerabilidad del deseo puede llegar a enriquecer o a ser consecuencia de otra disfunción sexual. Es por eso que esta gráfica me pareció muy, muy interesante. Lo encontré en un estudio cubano que hablaba acerca de mucho deseo sexual, de trastornos de las disfunciones sexuales femeninas, y denotaban esta importancia del deseo sexual hipoactivo y cómo podía llegar a enriquecer y a enriquecerse una retroalimentación, un feedback tanto positivo como negativo de otras disfunciones sexuales como puede ser el desorden doloroso, alteraciones del orgasmo o alteraciones de la excitación. Y por eso es que el deseo sexual es tan importante. Y si nos ponemos a recordar, nos vamos a hace 8 días cuando el doctor Germán estaba hablando del deseo, de Kaplan, habló de Bateson, de la intimidad, de lo que significa, pues entendemos por qué el deseo sexual tiene tal importancia. Yo hoy he buscado que ustedes entiendan entonces los factores que existen que pueden llegar a alterar el deseo, que son factores externos e internos. ¿Listo? Es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando queremos tratar a una paciente tenemos que saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le despierta ganas, qué es lo que le quita las ganas, porque esto es información fundamental. Las consultas de sexología no son de 15 minutos, no son de 20 minutos, pueden ser de 45 minutos, si es un control sencillo 30 minutos, pero generalmente una consulta de sexología para obtener toda la información se toma un tiempo, porque estamos contextualizando toda la patología del individuo, todos los factores que la pueden llegar a determinar. Y asimismo, pues existen estudios donde buscando disfunciones sexuales femeninas buscaron una prevalencia. Y en esta investigación que se hizo, este grupo, tanto estadounidense como europeo, encontraron que evaluaron mujeres que estaban menores de 45 años, que podríamos llegar a decir que no eran menopáusicas, versus las que estaban entre 45 y 64 años, que puede que tengan ya cambios hormonales tendientes a la menopausia, y encontraron que sí se nota cómo puede que las pacientes evaluadas puedan tener disfunciones sexuales después de estos 45 años, y lo marcaron con una prevalencia. Y lo podemos evidenciar entonces con las barras negras y las barras grises. Las grises son las pacientes que tenían más de 45 años, las negras, las personas que tenían menos de 45 años, mujeres. Encontramos esta prevalencia de alteraciones del deseo y cómo se podía casi duplicar cuando aparecía la menopausia, alteraciones de la excitación, cómo se podía llegar a duplicar, alteraciones del orgasmo y alguna otra. Entonces la idea es que, y eso también lo compararon con algún grupo europeo dentro de este estudio, y se dieron cuenta que efectivamente sí existe, la menopausia marca una diferencia en todos estos factores internos que pueden llegar a alterar o a intervenir de alguna manera con la función sexual de una mujer. Entonces, también en estos estudios encontraron que las personas generalmente no tienen solamente una disfunción sexual. No, yo tengo bajo deseo y lo otro lo tengo bien. No, generalmente el bajo deseo, que es el inicio, como está hablando el doctor Germán, y que puede permanecer durante toda la función sexual, según decía Snarch, lo cual, digamos que también lo adopto yo, puede que esté presente en las investigaciones una alteración
deseo sexual puede llegar a manifestarse y a tener como consecuencia alteración en otras fases de la respuesta sexual, como puede ser la fase de excitación o la fase orgásmica. ¿Listo? Entonces, ¿qué se puede llegar a decir que es el trastorno del deseo sexual hipoactivo? Puede ser una deficiencia o ausencia que puede ser persistente, o sea, que aparece, que se puede permanecer en el tiempo, o que puede ser recurrente, o sea, tengo bajo deseo, paso a un deseo normal, vuelvo a tener bajo deseo, paso a un deseo normal, vuelvo a tener un bajo deseo. Y esta deficiencia o ausencia, que puede ser persistente o recurrente, de pensamientos o fantasías eróticas que tienen tendencia a llevar a una actividad sexual, se ve alterada, es decir, se baja. Generalmente, dentro de los criterios que tienen en cuenta, y ustedes podrán llegar a llenarse de toda esta información, la idea es que dicen los psiquiatras que debe acompañarse de distrés personal todas estas disfunciones sexuales y que además tiene que tener por lo menos un tiempo de duración para considerar que tiene los criterios para considerarse como tal el trastorno. Para mí es importante que ustedes se lleven algo muy importante, es que si el individuo dice que se siente mal, puede que lleve 1 hora, pero si se tomó la molestia de venir a consultarnos a nosotros y a exponernos su situación personal, la idea es que lo tomemos con la completa seriedad y no simplemente digamos, menos de 6 meses, no, mire, usted no tiene ningún problema. No, vamos a la forma como les dije que se pueden llegar a enfocar los pacientes. Puede ser una experiencia, puede ser secundario a una enfermedad no sexológica o puede ser un síndrome sexológico propiamente dicho. Lo importante es que le brindemos a nuestros pacientes la oportunidad de expresarse y de direccionarlos hacia dónde pueden llegar a resolver su dificultad, porque si para él es un problema, le está afectando su calidad de vida, le está afectando porque puede llevarlo a tener situaciones de angustia, de estrés, que puede llegar a generar consecuencias y alteraciones de enfermedades crónicas o puede de manera crónica generar un daño silente, paulatino, que puede llevar a una enfermedad crónica realmente importante. Entonces, o puede empeorar una que ya se está ahí medio comenzando, que está muy incipiente. Entonces es importante que nosotros le demos la importancia. Si no cumple el criterio, no hay problema, igual existen profesionales, tanto psicólogos, sexólogos como médicos sexólogos, que tenemos el conocimiento y el entrenamiento para poder manejar a este paciente. Y puede que solamente necesite contención, decirle, bueno, te entiendo, una palmadita en la espalda. Y puede pasar, es frecuente lo que te está pasando, y poderlo acompañar en este proceso. Entonces, son criterios que tienen los psiquiatras, porque a partir de ahí, pues, lo que hacen los psiquiatras, pues, dan medicamentos, y no a todos los pacientes se les dan medicamentos, sino los que ameritan. Y si amerita medicamento y justifica que tiene que tener el medicamento, pues, bueno, generalmente le ponen unos criterios mínimos para poder intervenirlo de manera, utilizando unas estrategias farmacológicas. Y no son las únicas, también existen unas estrategias cognitivo-conductuales o incluso educativas. La idea es que ustedes tengan toda esta información de tal manera que puedan llegar a expresársela a sus pacientes y que se sientan empoderados porque ya han tenido 3 charlas con Sergio, con Germán y en este momento conmigo y más adelante con Hernando Restrepo, un genial médico sexólogo. Entonces, cuando estamos clasificando una disfunción sexual, tenemos que tener en cuenta si esta disfunción sexual es primaria o secundaria. Es decir, si este bajo deseo comenzó, es decir, desde que nació el individuo tenía este bajo deseo, o si apareció después de una situación específica, puede ser una situación familiar, personal, o una enfermedad específica. Asimismo, también tenemos que identificar si este bajo deseo se presenta con todos los individuos o se presenta con un individuo específico, porque los sexólogos hemos tenido que ver pacientes que si tienen bajo deseo, pero es con su pareja, pero si le ponen a su extrapareja por ahí, de pronto el bajo deseo no se nota, simplemente no lo tiene. Entonces puede llegar a ser situacional, como puede llegar a ser generalizado, puede llegar a ser desde el nacimiento, como puede llegar a aparecer de manera recurrente porque es secundario a alguna otra situación que se está presentando. Y digamos que la educación, que es lo que estaba diciendo el doctor Germán en la anterior presentación, la educación y la forma como han aprendido las mujeres puede que en este momento le estén generando disfunciones sexuales. Y como yo les estoy diciendo, todo lo que nosotros estamos aprendiendo ahorita puede que más adelante nos lleve a disfunciones sexuales. Lo importante es que nosotros, como médicos, entendemos cómo funciona el cuerpo, cómo es lo fisiológico.
¿Qué es lo patológico? Lo fisiológico, un cuerpo con la capacidad de recibir estímulos y generar respuestas. Mi presión arterial se puede llegar a variar y mi frecuencia cardíaca también, y puede subir y bajar, y la presión arterial, y puede que todo sea fisiológico dependiendo de la capacidad del cuerpo de adaptarse. Lo mismo puede llegar a ocurrir con el deseo. ¿Listo? Entonces, en Colombia hubo una investigación donde reportaron un 20% de prevalencia para deseo sexual hipoactivo. Esta investigación la realizaron en el 2012 y fue publicada en la revista de ginecobstetricia de aquí de Colombia. Investigaron, hicieron un estudio en 497 mujeres, de las cuales 94% de ellas tenían una edad de entre 20 y 49 años. Y pues eran colombianas. Eso quiere decir que el deseo sexual hipoactivo está presente entre esta edad. Y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Ahora, existen herramientas para nosotros evaluar la función sexual femenina. En este caso, la del Laboratorio de Sexualidad de la Conrad Lorenz ya hizo una validación para Colombia de un instrumento que se utilizó en muchas investigaciones. Cuando yo les estoy hablando acerca de ese metaanálisis buscó investigaciones que tuvieran este índice de función sexual femenina para tener unos criterios similares para poder evaluar a las mismas pacientes en diferentes situaciones, pero en las investigaciones. Pero es importante que nosotros tengamos esta herramienta porque nos ayuda a orientarnos. No tengo suficiente conocimiento de sexología, pero eso me puede llegar a decir, oiga, no, es cierto, esa paciente en esta escala que fue validada para colombianos en idioma colombiano, porque el idioma colombiano es de pronto distinto al idioma venezolano, y sigue siendo el mismo español, pero es distinto. La idea es que ellos ya se tomaron la molestia de crear una validación de un instrumento que nos ayuda a evaluar la función sexual femenina. Y tenemos diferentes dominios sobre los cuales se evalúa: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción global y dolor. En este momento, pues vamos a hablar acerca del deseo, del cual este cuestionario tiene 2 preguntas, y la idea es que ustedes pues pasen el cuestionario, suman el valor de las respuestas y lo multiplican por el dominio de factor. Ahí aparece en la gráfica, y eso da una puntuación. Y dependiendo de la puntuación se puede llegar a decir que tiene o no tiene una disfunción. Y asimismo pueden llegar a hacer con el resto de dominios y decir, bueno, no, sí, definitivamente esta mujer tiene una disfunción sexual. ¿Por qué ubico esta lámina precisamente cuando hablo de deseo sexual hipoactivo? Porque todo inicia con el deseo, y el deseo es una fase de la respuesta sexual que se puede llegar a ver alterada producto de las disfunciones, de otras disfunciones sexuales, y ella puede llegar a enriquecer otras disfunciones sexuales. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las causas del bajo deseo? Puede haber orgánicas, psiquiátricas, farmacológicas, psicógenas, relacionadas con el estilo de vida y relacionadas con la relación de pareja. Es decir, publicaciones han hablado acerca de esto. Cuando hablamos de causas orgánicas, ya habíamos hablado acerca de la menopausia. Recuerdan que comparamos algunos estudios donde efectivamente era un factor, pues la menopausia, por esta disminución de secreción de hormonas femeninas, de estrógenos y progestágenos, pues digamos que pueden llegar a aparecer bajo deseo. El embarazo, la secreción de prolactina, bueno, aquí habla más adelante de la hiperprolactinemia, pero puede que sea una hiperprolactinemia fisiológica y momentánea por el embarazo. Esto baja el deseo. El hipogonadismo, como la menopausia, pero puede que sea producto de que nosotros como médicos consideramos que esa paciente se le debía hacer una resección de gónadas, o médicamente tuvimos que anular las gónadas. Esto también puede generar una disminución del deseo sexual. E incluso, para que lo tengamos muy en cuenta, la administración de anticonceptivos hormonales se relaciona con bajo deseo. Entonces, eso quiere decir que si nosotros tocamos el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, puede que estemos alterando de manera significativa e importante el deseo sexual. En todas las mujeres, algunas aprenden a vivir con su bajo deseo, para otras sí les genera conflicto, pero si le genera conflicto y si tomó la molestia de consultarnos, tenemos que buscarle solución a su problema. ¿Listo? Ahora, como dije, si tocamos el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, pues vamos a generar este tipo de alteraciones. También si existen problemas o trastornos autoinmunitarios como esclerosis múltiple
autoinmunitarios, lupus, enfermedades antifosfolípido, puede que también estemos generando una inflamación crónica, y esta inflamación crónica va a llevar a diferentes consecuencias en nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestros pacientes, y esto va a favorecer a que se presenten alteraciones tanto neurológicas de las vías del sistema nervioso central como del periférico, así como vasculares que pueden llegar a generar alteraciones del deseo y de la función sexual. ¿Listo? También disfunciones del suelo pélvico, bien sea por partos muy fuertes, que generaron muchos daños durante el proceso del parto, o asimismo porque no hayamos fortalecido bien nuestros músculos o suframos de obesidad. Esto puede generar consecuencias en el piso pélvico y esto va a manifestarse con bajo deseo. Digamos que es como una retroalimentación entre diferentes factores que pueden llegar a manifestarse el bajo deseo. También el síndrome de Klinefelter se ha relacionado, y que esa es una alteración como tal genética, ¿se acuerdan? Cuando yo les dije, vamos a hablar acerca del proceso de desarrollo del sexo, vamos a hablar acerca de la fase de programación y sus factores que la determinan, que son los cromosomas y la cascada genética. Pues bueno, podemos tener un paciente con Klinefelter. Este paciente puede llegar a tener alteraciones desde que se formó en la fase de programación y las está manifestando ahorita. Entonces, fíjense que tenemos que ver un paciente desde el inicio. Es importantísimo. Y este individuo, como haya llegado al momento de la consulta, a lo mejor se ha vinculado a una relación de pareja, y las relaciones de pareja pueden generar, esa interacción social puede generar problemas, y puede generar conflictos de pareja, disfunción sexual de pareja, algunos cambios en la pareja, la violencia, los déficits de comunicación, se han reconocido como factores que realmente se relacionan con bajo deseo. Sencillo. Entonces, son muchas variables que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ahora, también estaba hablando el doctor Germán Quiroz en su excelentísima charla acerca de cómo las mujeres tenían mayor tendencia a tener depresión producto de las vías neurológicas que utilizaban, distintas a las que puede que utilicemos los varones, y que esto favorecía que tuvieran depresión. Y la depresión es esta falta de voluntad, esta bulia, esta manifestación de la depresión puede generar bajo deseo. Situaciones psiquiátricas también, trastornos de ansiedad, síndrome de estrés postraumático, trastornos de la conducta alimentaria, consumo de alcohol. Estaba viendo dentro de la lista de videos que ustedes han tenido la oportunidad de ver a través de la página de YouTube que han desarrollado, que existe el trastorno de la conducta alimentaria. Me voy a poner a ver el video para ver si hablaron acerca del bajo deseo, porque es frecuente. Estas personas tienen alteraciones. Esas alteraciones pueden llegar a manifestarse con bajo deseo. ¿Listo? Ahora, los psiquiatras y nosotros los médicos y los sexólogos utilizamos diferentes tipos de medicamentos que se pueden relacionar con bajo deseo, como pueden llegar a ser los inhibidores de la recaptación de serotonina, que pueden llegar a generar un bajo deseo entre el 30 y el 50%. Asimismo, tenemos antipsicóticos como la fluoperacina, la clorpromacina, el haloperidol o la flumenacina. Y díganme ustedes que han estado por ahí en las clínicas, generalmente en urgencias, uno que lo primero que le pone un paciente psiquiátrico para controlarlo, haloperidol. Y el psiquiatra, haloperidol. Risperidona. Y todos estos medicamentos generan cambios neuronales que puede que en algún momento estén actuando como antagonistas de los receptores de dopamina, y asimismo están también incrementando, pueden llegar a incrementar la prolactina. Dos factores importantes que ya había hablado el doctor Germán Quiroz como factores importantes en la función sexual, y que eran generadores de disminución de la respuesta sexual femenina. ¿Listo? Ahora, también hay causas psicógenas como una educación sexual restrictiva. Y puede que nosotros, a pesar de que no lo queramos aceptar, hayamos tenido algún tipo de educación machista, que cuando estamos en algunas situaciones la manifestamos. Dicen los estudios, orientación sexual no aceptada. Así está escrito, así yo lo puse, orientación sexual no aceptada. Aquellas personas que no están, incluso que pueden tener una alteración hasta de una disforia de género, y están ahí en el tira y jala de esa construcción que tienen que llegar a desarrollar, y que existen tantas variables, y eso les genera disminución del deseo. También la falta de inteligencia emocional con
va con la rabia, la baja autoestima, la inconformidad de la imagen corporal, muchas creencias culturales. Asimismo, les dije, desde que nacemos hasta que morimos, mientras el corazón late, todo late. Alguna experiencia que hayamos tenido muy lejana puede que en este momento nos genere algún tipo de consecuencia. En este caso, pues puede llegar a generar bajo deseo sexual. Si fui víctima de abuso sexual, acoso sexual, violación, bueno, digamos que puedo yo en algún momento también manifestarlo con bajo deseo, incluso si tuve incesto. Es importante la historia sexual, bueno, y ante las diferentes situaciones, digamos que el hombre que trae productor y la mujer ama de casa, eso ya cambió, y con estos cambios también han generado unas consecuencias en las pacientes. Y puede que el estilo de vida pueda estar favoreciendo a disminución del deseo. Tengo tantos problemas y me ha pasado, en la consulta se encuentra con mucha frecuencia mujeres que tienen tanto estrés y malestar que se enfocan solamente en su trabajo y no se enfocan en lo que puede ser tan importante como el deseo sexual, en compartir con su pareja, en compartir intimidad. Lo que decía el doctor Germán en la anterior presentación, la intimidad, lo que le importa, eso lo pasan a un segundo nivel porque priorizan lo económico, lo laboral, y pues esto genera un conflicto de pareja que ya habíamos hablado anteriormente, que en algún momento puede llegar a manifestarse con estrés familiar, y esto ocurre y es frecuente, y genera síndromes clínicos como el bajo deseo sexual. ¿Listo? Si nos consulta, vamos a atender a estos pacientes. Conflictos de pareja, ya lo había hablado anteriormente, y la comunicación es fundamental. ¿Por qué lo pongo dos veces? Ustedes dirán, porque es cierto que las causas orgánicas son importantes, pero los conflictos de pareja generan, eso es una bola de nieve. Un déficit en la comunicación se va llevando la relación por delante y va tumbando tanto nuestros vínculos, nuestra intimidad personal como la intimidad sexual, y se va cuando tenemos conflictos de pareja. Por eso es que incluso los asesores clínicos de pareja le decimos a las personas, incluso estando solos, sin pareja, debería ir un asesor clínico de pareja para organizarse, para poder entender quién es y que está dispuesto a negociar, porque cuando entra en una relación de pareja, al comienzo es color de rosa. El doctor Germán lo decía, al comienzo estamos en un pico de deseo que todo el tiempo queremos estar con nuestra pareja disfrutando, tocándonos, besándonos, teniendo relaciones sexuales y no paramos y seguimos, nos encanta bañarnos juntos, dormir arruchados, pero eso con el tiempo va disminuyendo y volvemos a nuestro deseo común, y si tenemos dificultades y no la charlamos con tiempo, puede que esto se manifieste con deseos, con alteraciones del deseo sexual, y por ende se puede generalizar a otras fases de la respuesta sexual. ¿Listo? Presentaciones sexuales que uno puede llegar a encontrar en la literatura, esto lo encontré en el MDS3, que es el Manual de Diagnóstico de Sexología. Encontramos en la cualidad de deseo sexual inhibido. Eso quiere decir que la paciente presenta una persistente incapacidad de fantasear, evocar, motivarse e incitar a la búsqueda o ser receptivo para tener función sexual. Tiene bajo deseo y es un deseo inhibido, es decir, nada se lo sube. Bueno, tenemos que estudiarla. Ya hemos identificado factores orgánicos que tenemos que descartar, factores psicológicos, factores por medicamentos. Tenemos que descartar también factores psiquiátricos, medicación ya lo había dicho, porque algo está pasando con ese individuo. Ahora, también existe la cualidad de deseo sexual hipoactivo, que se caracteriza por una marcada disminución, más no completa, es decir, de pronto de algún pico de deseo que se manifiesta con fantasías, motivación o incitación a la búsqueda o receptividad o a ser buscado. Esto puede que la persona diga, no, yo no tengo ganas, pero comienzan a decirle cosas agradables, a consentirla, a darle besitos como a ella le gusta que le den besitos, y eso comienza a generarle cambios en su cuerpo que generan una excitación, y ¡pum!, de pronto se le activa también el deseo sexual, y puede llegar a ocurrir. También puede llegar a haber, lo quise mencionar porque no solamente es tener bajo deseo, incluso ustedes en la sesión de preguntas
de la presentación del doctor Germán hablaban acerca de la ninfomanía, que decían que era muy peyorativo, pero igualmente lo pongo aquí porque es una alteración del deseo, pero tenemos que tener en cuenta el deseo sexual hiperactivo, porque hay personas que tienen un exceso de fantasías, de motivación, de incitación, y les gusta estar ahí como todos inquietos. Entonces la idea es que también existe, no lo descartemos, y también tiene causas, y pueden ser las mismas causas, pero con una indicación, como un enfoque distinto, pero pueden ser las mismas causas. Bueno, entonces, y así mismo puede aparecer el deseo sexual desactivado. Yo tengo deseo, estoy con mi pareja y de pronto estamos en una relación sexual, tengo una mala lectura y ¡prum! Ocurrió algo que me cortó la nota, me bajó el deseo o que se la cortó a ella, y pues en este caso estamos hablando de las mujeres y plácata, plácata, plácata. Se baja completamente el deseo y no, ya se cortó, ya no va, vistámonos, porque ocurrió esto. Generalmente se puede llegar a identificar el factor que está ocurriendo, ¿listo? Y como les dije, el deseo de que es uno de los factores vulnerables y que puede retroalimentarse positivo o negativamente de otras disfunciones sexuales. Y por eso es que tengamos en cuenta que esto puede llegar a ocurrir. La idea es que nosotros tengamos las herramientas para poder hablar acerca de esto con nuestros pacientes y tenemos que preguntar cómo tiene el deseo sexual, cada cuánto tiene relaciones sexuales con su pareja, indagar por actualmente cuánto tiene deseo, de ganas, si es con la pareja actual, si es con la pareja anterior, si qué tantas ganas le gustaría llegar a tener o hasta dónde le gustaría llegar. Es decir, tenemos que meternos en ese individuo. Bueno, investigar acerca de cómo estaba en la situación, tanto laboral, económica, familiar, de medicamentos, si tomó los medicamentos, si no se los tomó, cómo se manifestó eso en el deseo sexual, si estaba su pareja, si no estaba su pareja. Es decir, aquí tenemos algunas preguntas que se pueden llegar a desarrollar con la finalidad de poder indagar acerca del deseo sexual. Pero bueno, no tengo la disponibilidad de tiempo, estoy en un servicio de ginecología, estoy en un servicio de medicina interna, estoy viendo pacientes crónicos, pero quiero hacer una aproximación y por qué no orientar a esta paciente para que pueda resolver alguna disfunción sexual que le esté disminuyendo la calidad de vida o que incluso se esté relacionando con la poca adherencia al medicamento. Porque he tenido pacientes ya con la experiencia personal como sexólogo de VIH, oncológicos, pacientes con enfermedades crónicas y cuidados paliativos, que evidencian que producto de los medicamentos que están ingiriendo para sus enfermedades crónicas, ven que se les baja el deseo o que la respuesta sexual de ellos no es igual a como era antes y prefieren no tomarse el medicamento a tener bajo deseo sexual o alguna alteración de la función sexual. Entonces es por eso importante, si yo quiero mejorar la adherencia de mis pacientes a sus tratamientos de patologías crónicas, preguntemos por el deseo, porque hay medicamentos que lo alteran. ¿Listo? No pensemos que el deseo no tiene mucha importancia, tiene muchísima importancia. Y la respuesta sexual y la sexología tiene muchísima importancia porque me puede ayudar como herramienta para que un paciente tenga una mejor calidad de vida, de pronto porque ya tiene manejo paliativo, o para que tenga una mejor adherencia al tratamiento de sus enfermedades crónicas. Porque no solamente es chulear como un mecánico, los checklists que son tan famosos ahora, sino, y aplicando un protocolo, sino ir más allá, porque nosotros tenemos que ir más allá. Bueno, vamos a seguir. Entonces, una herramienta fundamental, esta que tenemos. Es fácil, tú puedes un cuestionario, mira, incluso existen diferentes herramientas que no sé si ustedes quieran en algún momento desarrollar para hacer evaluaciones acerca de la función sexual en poblaciones de pronto universitarias, como lo hizo el doctor Hernando Restrepo, y podemos incluso pasar cuestionarios a personas en la universidad, podemos hacer investigación. Si en cualquier momento alguno de ustedes tiene como un proyecto y quiere hacer una investigación, digamos que puede encontrar en nosotros, todo este equipo de sexólogos que está con ustedes, la oportunidad de hacer investigación. Les dejo ahí esa semillita. A lo mejor alguno tenga el deseo y podemos hacer investigaciones que realmente se salen de lo cotidiano y que nos puede ayudar a aportar de manera distinta. Entonces, cuando yo tengo una paciente con bajo deseo, tengo que preguntarme, o en alguna disfunción sexual, ¿qué exámenes yo le puedo pedir a esta mujer? Entonces le puedo pedir
generalmente lo que pedimos los sexólogos de base. De base, de base, de base. Un hemograma, un perfil lipídico, un perfil tiroideo, una función renal, un perfil hormonal. Digamos que también pedimos una glucometría, una glicemia, para identificar cómo es la situación clínica de esta paciente. Un paciente con anemia bien puede obtener bajo deseo. Es una causa orgánica que puede llegar a generar bajo deseo. Si tengo una leucopenia, una trombocitopenia o una leucocitosis, pues es un paciente que tiene una respuesta inflamatoria sistémica y puede que esté más distraído en su fiebre y en su malestar que en el deseo sexual. Entonces es importante, todos de los exámenes podemos tomar diferentes resultados para interpretarlos como clínicos. Y como clínicos que somos, podemos llegar a identificar como causa de nuestras patologías esos diferentes exámenes. Un perfil lipídico. Estaba hablando el doctor Germán, cuando estaba hablando acerca de función sexual femenina, de cómo las personas que tenían diabetes o alguna neuropatía puede que tengan algún tipo de alteración de la función sexual. Tenemos que evaluarlo en nuestros pacientes con deseo sexual hipoactivo. Cualquier paciente con disfunción sexual tenemos que evaluarlo porque si tiene un hipotiroidismo, tiene una dislipidemia, tiene una mala circulación, tiene una mala conducción, sea por una neuropatía que ya lleva, diabética lleva mucho tiempo, o una neuropatía metabólica, pues tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones, porque pueden llegar a generar alteraciones de la sensibilidad. No percibo mi ambiente como es, por lo cual no estoy recibiendo suficiente estimulación para que se me suba mi deseo o mi respuesta sexual se pueda llegar a iniciar. La función renal también es fundamental, porque esto también nos da como posibilidad identificar si nuestros pacientes tienen fallas renales. Tenemos que identificar, nosotros somos médicos, nosotros tenemos un enfoque clínico que tenemos que reconocer y que es importante. De base somos médicos. Entonces, entendemos que todo esto puede llegar a generar alteraciones. Cualquier resultado puede ser el signo de un cambio. El perfil hormonal también es muy importante. Si tiene la testosterona, si tiene la hormona ligadora, transportadora de esteroides, si tiene, como está la prolactina, los estrógenos, la progesterona, el cortisol. Digamos que podemos pedir un perfil hormonal y esto nos va a orientar muchísimo. Y realmente nos está orientando bastante con bajo deseo, tanto en hombre como en mujer. Entonces, la idea es que como médicos, como especialistas, podemos llegar en algún momento a hacer alguna intervención porque tenemos el conocimiento. Y para continuar hablando acerca de las disfunciones sexuales femeninas, pues es importante que nos ubiquemos y nos contextualicemos. Porque no lo quise poner antes, porque para mí el deseo es muy importante porque puede llegar a afectar a las otras patologías, pero a las otras fases de la respuesta sexual. Masters y Johnson, unos maestros que después de 15 y allá en Estados Unidos, les recomiendo que se vean sus películas realmente y sus series. Uno se entretiene muchísimo. Y se pone su cabeza a dar vueltas. Entonces la idea es que cuando ellos describieron 4 fases de la respuesta sexual, la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución, ¿listo? Y resulta que las mujeres pueden presentar disfunción sexual en la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución, asimismo como en el deseo, que como yo les mostré, siempre está por ahí presente. Bueno, puede que esté bajo, que esté alto, que esté inhibido, que esté desactivado, pero siempre está presente y lo podemos llegar a activar y puede que favorezca alguna de estas fases. ¿Listo? Entonces, podemos tener alteraciones de la excitación, de la meseta, del orgasmo y de la resolución y pueden generar disfunciones sexuales femeninas y como esto es más de la respuesta y se puede tratar más con medicamentos, pues ahí sí los médicos y los químicos y las empresas farmacéuticas pues les gusta. Entonces verán a muchas personas hablando de bajo deseo y medicamentos. Entonces, ¿qué podemos llegar a encontrar entonces en la fase de la respuesta sexual en la excitación femenina? Ya muy bien había hablado el doctor Germán Quiroz que se daban algunos cambios, como podía llegar a ser toda esta cantidad de vasodilatación y congestión y trofismo que se genera en el endotelio y en los vasos de los genitales del piso pélvico, que favorecen a la manifestación de cambios genitales y extragenitales en la fase de excitación, que se puede llegar a ver esa rubicundez. Pues efectivamente esto puede que no ocurra y puede que sea persistente, puede que sea recurrente y puede que genere alteraciones de la función sexual, del proceso de la función sexual y puede que esto dure por más de 6 meses. Pero igual si te consultan
indaga, pregunta, porque no por nada la persona se salió de su tabú para preguntar. Entonces la idea es que este tipo de alteraciones se pueden llegar a presentar y se pueden presentar por los mismos factores que estábamos hablando en bajo deseo. Si yo tengo una enfermedad crónica, tengo una neuropatía por medicamentos para el VIH, tengo una distrofia, tengo problemas hormonales, pues se puede llegar a ver alterada toda esta respuesta, porque nuestras hormonas no solamente funcionan en las gónadas, en la barba, en el cabello, no solamente funcionan en el corazón, sino que las hormonas funcionan en todo el cuerpo, ¿listo? Y todo nuestro cuerpo está recibiendo constantemente estímulos internos como externos, y puede que si está alterado alguno de nuestras estructuras, se pueda llegar a manifestar esto con alteraciones de la función sexual, en este caso de la excitación. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene una neuropatía diabética hace mucho tiempo, entiendo que ese paciente tiene alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas, y que por ende, digamos que el exceso de los valores de hiperglicemia pueden llegar a generar daños en los vasos, generando aterosclerosis, asimismo como hay una neuropatía que puede llegar a generar daño de las vainas de mielina, y esto puede disminuir la velocidad de conducción nerviosa, por lo cual si a mí me tocan los genitales y yo tengo una neuropatía, puede que no siente igual y puede que mi respuesta sexual se altere. Asimismo, si tengo una mala irrigación en mis genitales, producto de una sinergia entre la hipertensión y la diabetes o enfermedades autoinmunes inflamatorias, pues esto va a generar que mi cuerpo no tenga esa capacidad para poder responder. Entonces, asimismo, como estamos hablando en hombres que la disfunción eréctil se relaciona con riesgo cardiovascular, también las mujeres pueden llegar a tener vasos de muy poco calibre en sus genitales que están teniendo manifestaciones por una escasa lubricación, por un dolor durante la relación sexual, que puede llegar a ser la primera manifestación incluso de problemas cardiovasculares. Ojo, bueno, porque las disfunciones sexuales son muy importantes y tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Listo, muchachos? También la idea es que los factores, los medicamentos también pueden alterar la fase de la respuesta de la excitación femenina. Bien, estaba hablando el doctor en algún momento que se pueden utilizar antihistamínicos para que con su respuesta colinérgica pudieran llegar a disminuir la cantidad de lubricación que tiene una mujer. Pero si esa mujer es alérgica, atópica tras del lecho, y toma antihistamínicos, clorfeniramina, loratadina, cetiricina, de vez en cuando se toma un diminuto para poder dormir bien. Imagínense cómo será su función sexual y cómo será su excitación. Usted cree que esa mujer va a poder estar excitada, ella está en otra cosa. Y si está consumiendo benzodiazepinas o algún otro medicamento que genere inhibición del sistema nervioso central o incluso alcohol, pues bueno, esa mujer, digamos que puede que su respuesta sexual se pueda ver alterada por excesos por el efecto de los medicamentos o por sobreuso de algunas sustancias químicas que pueden llegar a alterar todo esto. Es importante que lo tengamos en cuenta porque somos un todo y la función sexual es muy importante. ¿Listo? Existen trastornos subjetivos de excitación, también se encuentra en la literatura la disfunción orgásmica tipo 1, el trastorno persistente de la excitación, exceso de lubricación, déficit de lubricación en la mujer y una hipertonía de los músculos pubococcígeos, que esto es lo que se llama vaginismo. Entonces, el trastorno subjetivo de la excitación sexual es una ausencia de placer. Entonces, es una alteración del componente subjetivo de la respuesta sexual. Son aquellas mujeres que tienen relaciones sexuales, pero dicen, no, doctor, yo no siento nada. Mi marido está ahí, pues yo lo complazco. Yo de pronto, pues sí hago pues, los sonidos que a él le gusta que yo haga. Y me gusta, y yo cuando veo que él llegó, pues yo también hago lo mismo. Pero en sí no están sintiendo. Simplemente lo hacen para poder ser socialmente aceptadas, pero igualmente no lo están sintiendo. Pero aquí no viene el problema es porque su cuerpo sí está teniendo las manifestaciones. Puede que sí tenga lubricación, puede que sí se vea ese tono muscular, puede que sí se vea esa rubicundez, pero ella aquí dice, no, doctor, yo no siento nada. No, pues a mí sí se me pone la piel un poco roja y sí me mojo un poquito, pero yo sentir, doctor, nada, 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 nada.
yo como que, no, yo me siento bien. Y hay personas que se angustian, porque hay unas que están con su disfunción y son felices, la acompañamos en su proceso y si eso le da calidad de vida, sea feliz. Ahora, hay personas que realmente generan angustia, estrés, ansiedad. Doctor, es que no estoy sintiendo nada, mi marido ya se está dando cuenta, doctor, ¿yo qué hago? Y puede que esta persona tenga haya construido unas ideas y tenga unos conceptos que pueda que en algún momento estén limitando su expresión de la respuesta sexual, incluso la, el, la sensación de esto, simplemente o la subestima, la infravalora y pasa como si nada, pero cuando realmente están teniendo los cambios. Y puede que eso se presente en este tipo de situaciones. Existen verbalizaciones que dicen algunas mujeres que dicen que tienen este trastorno subjetivo de excitación porque su cuerpo responde, pero ellas están en otra cosa. Puede que estén pensando, no, ¿qué dirá mi papá si se entera? Mejor dicho, estará bien lo que estoy haciendo porque estoy acá, pero lo estoy haciendo bien. Esas mujeres que están en su primera relación sexual y están preocupadas en más en complacer a su pareja que en realmente sentir, puede que tengan un trastorno subjetivo de la excitación. Le ha pasado a unas amigas mías, no voy a hablar acerca de ustedes porque ustedes no han tenido esos problemas. Yo he tenido amigas que me han contado eso. ¿Listo? Ahora, también existe la disfunción orgásmica tipo 1. ¿Qué es la disfunción orgásmica tipo 1? Es aquella mujer que no tiene respuesta sexual, no tiene ni excitación, ni meseta, ni orgasmo, ni resolución. No las tiene. Y esta es la disfunción orgásmica tipo 1, que tiene algunos factores que favorecen a que se presente. Las mujeres que ni sienten acá ni sienten allá, no lubrican, no sienten nada. Es como, simplemente es una interacción social que a él le genera placer, a mí pues me gusta verlo así como agradable, pero que yo sienta, no. Y además que mi cuerpo responda, pues no tampoco. Y puede que se esté presentando algunas enfermedades crónicas, por ejemplo, trastornos neurológicos como la esclerosis múltiple, algunos traumas raquimedulares, sobre todo lesiones en S2 o S4, la neuropatía diabética de la que estábamos hablando anteriormente, la esclerosis lateral amiotrófica, daños en los nervios motores, debilidad de los músculos del piso pélvico, pueden estarse relacionando con este tipo de manifestaciones. Asimismo como alteraciones vasculares, fíjense cómo se notan las enfermedades crónicas, hipertensión arterial, aterosclerosis, aneurisma abdominal, obstrucción trombótica, enfermedades vasculares derivadas del tabaquismo y del alcoholismo. Fíjense. Y puede que estemos pasando muchas disfunciones sexuales femeninas por debajo de cuerda, porque existen los factores para que las manifiesten. ¿Qué es lo que pasa? No las estamos preguntando y hay que preguntarlas. ¿Listo? Trastornos hormonales, enfermedad de Addison, el síndrome de Cushing, hipotiroidismo, deficiencia de estrógenos, diabetes mellitus, complicaciones quirúrgicas de una histerectomía parcial o total, reconstrucción o plastia vaginal, efectos colaterales de algunos medicamentos y también antecedentes traumáticos, tanto físicos y mecánicos que pueden generar alteraciones vasculares o neurológicas, como también psicológicos. Bueno, el trastorno persistente de la excitación, que el doctor Germán habló en la anterior presentación acerca de ella, que es aquella persona que refiere que siempre está excitada. Y no quiere estar excitado, doctor, es que yo no quiero estar excitado, pero yo me siento y aparecen como esos calorones y es que me siento excitado, doctor, y es que y no quiero estar así porque no quiero tener relaciones sexuales, pero mi cuerpo se siente caliente, mi vagina lubrica, me siento muy húmeda, me siento así con todos esos cambios y yo no quiero, doctor, pero es que están esos cambios en mi cuerpo. Se puede pensar que esto sea producto de irregularidades del sistema nervioso, hay que evaluar a esta paciente, no estaría mal hacerle todo el estudio de sus funciones básicas cerebrales, tomografías, asimismo como hasta electroencefalogramas. La idea es poder identificar por qué esta mujer está sintiendo esto. Bueno, también puede que sea producto de rebote de algunos medicamentos que puede que estuviera manteniendo un deseo y una excitación baja, como pueden llegar a ser los antidepresivos. También alteraciones como malformaciones arteriovenosas y tratamientos, pues los tratamientos no son muy exitosos. La idea es aquí sí pura medicación. El exceso de lubricación, hay mujeres que se sienten incómodas porque lubrican, porque se la pasan siempre mojadas y esto puede llegar a ser molesto. Y pues digamos que durante la relación sexual también la pareja puede llegar a decir, ay mi amor, pues que yo no siento nada. Perdonarán si suena vulgar, pero eso se siente como bolsillo de loco.
un bolsillo de payaso, eso se siente muy amplio. Pues claro, porque es que la lubricación disminuye la fricción entre las mucosas y eso puede llegar a disminuir la disminución, se puede llegar a generar disminución de la sensibilidad. Y puede que esto sea producto de alteraciones hormonales como hipertiroidismo, hiperestrogenismo, hiperprolactinemia o alteraciones vasculares que pueden llegar a estar presentes. Pero asimismo, como hay mucha lubricación, puede haber muy poquita lubricación. Y generalmente todas esas enfermedades crónicas, el consumo de cigarrillo, el alcohol, puede llegar a generar disminución de la lubricación. Y si la mujer de base tiene bajo deseo, imagínense cómo va a estar esa lubricación. Pues puede que esté francamente nula. Y si tiene problemas de pareja, pues súmenle. Es decir, hay muchos factores que se pueden llegar a relacionar con alteraciones de la función sexual femenina manifestándose con disfunciones sexuales femeninas. Hay un punto muy importante que me gustaría tocar, es la hipertonía de músculos pubococcígeos, puesto que esto genera el matrimonio inconsumado. Aquellas mujeres que nunca han podido tener relaciones sexuales. Esto generalmente es una conducta condicionada, es decir, aprendida, que, que es involuntaria, es decir, la persona puede que esté disfrutando los besos, la caricia, el roce, esté disfrutando de todas las sensaciones agradables, pero cuando se está dando la penetración, se contraen sus músculos del piso pélvico y no permiten la penetración. Y se siente como, mejor dicho, muy duro, ¿no? No pasa. Y si pasa, puede llegar a ser muy doloroso y puede empeorar el cuadro. Entonces, la idea es que esto también sea por educación muy restrictiva y se da y puede llegar a generar una disfunción sexual muy importante. Y la idea es que cuando estamos hablando de síndromes dolorosos durante la relación sexual, pues tengamos en cuenta que este es uno de los factores. Bueno, la hipertonía puede llegar a clasificarse como grado 1, grado 2 y grado 3, leve, cuando el dolor, se presenta dolor al penetrar, pero se permite la penetración, moderado, que se intenta en la penetración, pero la permite con dificultad y sufrimiento. Imagínense sufrir durante dos relaciones sexuales. Y la más severa, que es que no deja entrar nada. Y puede que sea muy situacional, porque las personas, a lo mejor, colocándose un tampón, no hay ningún problema. Y hay que evaluar clínicamente si es recurrente, persistente, si es de siempre, o si ha aparecido de un momento a otro después de una situación estresante o ante una infección, porque también las mujeres, también se puede llegar a esa hipertonía. Listo, como mecanismo de defensa. Acuérdense que cuando uno siente dolor, lo primero que hace es protegerse como, como un reflejo, y esto puede llegar a generar esa hipertonía de los músculos pubococcígeos. También podemos encontrar la anedonia orgásmica, que es la ausencia del componente subjetivo, de la sensación de placer, y se relaciona mucho con este trastorno subjetivo de la excitación, porque la persona no siente orgasmos. Doctor, no, pues a mí rico, sí, se siente ya agradable, mi cuerpo siente, yo me lubrico, yo siento, me gusta sentir a mi pareja y todo esto, pero yo sentir orgasmos, no, doctor, si acaso una vez en mi vida. Y generalmente quien ha sentido un orgasmo sabe cómo son los orgasmos. Quien no lo ha sentido tiene dudas. Ahí les dejo la perlita. ¿Listo? Entonces funciono, pero no siento placer. No siento placer al orgasmo. ¿Por qué no siento, doctor? ¿Qué me está pasando? Yo quiero sentir, mi pareja disfruta y se preocupa, y a mí entonces me toca fingir. De manera leal con su pareja, prefiere fingir que decir, oiga, no estoy sintiendo. Fíjense, entonces lo importante es que nosotros entendamos que esas alteraciones en el proceso, en la proceso de la función sexual se pueden llegar a presentar. ¿Y, y qué ocurre? Y que así como hay un componente subjetivo, también hay un componente orgánico. Es decir, puede que yo no sienta nada y mi cuerpo tenga los cambios, como puede que mi cuerpo jamás haga los cambios. Y es aquí cuando aparece la disfunción orgásmica tipo 2, que sí tiene excitación, sí tiene meseta, pero no llega a orgasmo. Y no llega a orgasmo, y no llega a orgasmo, y no llega a orgasmo. No tengo orgasmo, doctor. Ni lo siento y no siento orgasmos. No, no, eso para mí no existe. Y como les dije anteriormente, quien ha sentido un orgasmo sabe cómo es un orgasmo. ¿Listo? Disfunción del dolor genital pélvico femenino. Ahí sí, mejor dicho, los dolores genitales es algo, es un cuadro muy importante porque el dolor puede llegar a generar
una conducta en la respuesta sexual social de distanciamiento. O sea, a mí me duele, yo para que me confronto con la situación. Y el origen de ese dolor puede llegar a ser variable, puede ser genital o extragenital, pero cuando es genital puede ser de la vulva, una vulvodínea, una clitorodínea, o puede llegar a ser como tal de la vagina o del cuello. Las personas que dicen, ay no, el tamaño es muy importante, pero sale el negro del WhatsApp. Y resulta que obviamente él tiene sus características y ella es una persona pequeña y dice, no, pues se supone que debo funcionar y esto es lo mejor que hay en el mundo, con su gorrito y su bufanda y todo, pero que es lo mejor que hay en el mundo, pero resulta que tiene un tamaño muy grande. Y bueno, esto puede generar traumas, daños, ¿listo? Y puede que no sea una relación sexual placentera. Entonces, la idea es que ustedes se den la oportunidad de sentir, de no pensar y de identificar diferentes factores que pueden llegar a relacionarse con esto. Bueno, pero volviendo nuevamente al dolor pélvico, al dolor genital pélvico femenino, las infecciones, bien sea condilomas, herpes tipo 1, tipo 2, sífilis, chancro, pueden llegar a generar inflamaciones tanto externas como internas, la tricomoniasis, la enfermedad pélvica inflamatoria, la anexitis, la endometritis, la cervicitis, todo eso puede generar algún tipo de dolor. Hay causas inflamatorias y no inflamatorias. Puede haber traumáticas y no traumáticas. La idea es que eso tiene todo un contexto que hay que evaluar. Obviamente el tratamiento es dependiendo de la causa, pero si se genera dolor durante la relación sexual, no va a haber un reforzador positivo que incite a esa mujer a tener relaciones sexuales y se da la disfunción sexual femenina. Bueno, la dispareunia, que es este dolor durante la relación sexual, que puede ser superficial o profundo y que puede generar como consecuencia una hipertonía de los músculos pubococcígeos que va incluso a limitar la penetración y comienza una bola de nieve grandísima que lo que va a terminar manifestando es que la persona simplemente, si a mí mi respuesta sexual me está generando dolor, yo prefiero, es desagradable, me está generando dolor, una respuesta inflamatoria y todo, y lo que yo prefiero es alejarme. Y esto puede de manera crónica llevar a mayores disfunciones sexuales y pues terminar afectando incluso hasta el deseo. Fíjense cómo el deseo se vulnera constantemente. Y asimismo también puede que nosotros, listo, logramos el orgasmo, nos sentimos extasiados, bueno, los que nos sentimos extasiados, porque aquí viene otro problema, y es que las personas cuando tienen sus orgasmos puede que no se sientan tan extasiados, y pueden tener síntomas negativos, que vamos a hablar más adelante de ellos. Puede que exista una disforia poscoital, que es una sensación de desagrado, como de molestia, como de tristeza, que por qué ocurrió esto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo conozco amigos y amigas a las cuales tienen relaciones sexuales y se levantan al día siguiente y dicen, oh, por Dios, ¿yo qué hice? Y puede llegar a ocurrir, incluso puede que inicialmente tienen ese gusto, ese deseo, ¿no? Y tienen relaciones sexuales y cuando contextualiza todo lo que hicieron, dicen, oh, por Dios, ¿yo qué estoy sintiendo? Y es esa sensación de desagrado y de molestia. Y puede que se presente y es frecuente. Bueno, más cuando tenemos relaciones sexuales por presión social. No es que tienes, ay, no, pero es que ese es el más lindo. Sí, pero si a ti no te gusta, puede que sea el más lindo del mundo, pero no te gusta. No te llenas, es una persona vacía que no te aporta nada. Entonces, ¿para qué tengo? No, por pura presión social, pues bueno, camine. Ay, sentí un orgasmo, ay, qué rico, ay, pero qué jartera fue con este. ¿Listo? Entonces eso puede también generar algún tipo de molestia. Pero asimismo, como hay momentos en los cuales es francamente desagradable y genera una euforia, hay momentos en los cuales sentimos también mucha euforia. Es decir, este fue lo mejor que me ocurrió a mí en el mundo. Es una cantidad de noradrenalina, adrenalina, de endorfinas que tengo ahí en mi cerebro, mejor dicho, una relación sexual súper espectacular, que incluso quedo con los estragos de eso y comienzo a tomar malas decisiones. Entonces, una sensación de bienestar y felicidad exacerbada por unos orgasmos intensos, y esto hace que yo pueda llegar en algún momento a tomar malas decisiones. Que cheque te firmo, es que tú eres la mujer de mi vida o el hombre de mi vida, es que tú eres lo mejor que ha ocurrido. Dejo a mi marido ya porque me voy a quedar contigo. Es que eres el único. Pues hay personas que tienen dentro de esa alteración del estado de la conciencia que decía el doctor Germán en la anterior presentación, sí, efectivamente se da y puede que estemos tomando malas decisiones después de un orgasmo. Y por eso es que yo les digo a mis pacientes, no es prudente tomar decisiones con la cabeza caliente. Hay que tener inteligencia emocional y controlarse. Pero hay personas que a pesar de que saben todo esto, tuvieron una experiencia tan agradable que dicen, no, esto ya
después de esto no hay nada, yo quiero, comienzo a tomar malas decisiones. Ahora, que también se puede llegar a relacionar con algunas alteraciones, claro que sí. Por ejemplo, si yo tengo una manía, ahí está. Si yo tengo una depresión, se puede llegar a manifestar con una disforia poscoital. Entonces, fíjense que hay que evaluar todo el contexto del paciente, ¿listo? Asimismo, como hay personas que presentan cefalea poscoital, imagínense toda esa respuesta sexual con vasodilatación y vasoconstricción, porque no solamente se dilatan los vasos del pene y de la vagina y de los genitales, y se genera la lubricación y todo esto, y a veces también se dilatan o se contraen los vasos del cerebro. Y esto puede generar vasoespasmos que pueden llegar a manifestarse con cefalea, asimismo como se han descrito también fiebres. Entonces, hay personas que incluso presentan fiebre poscoital. Y esto hace parte de una alteración de la fase de la respuesta de la función sexual en la mujer en la fase de resolución. Bueno, y aquí vamos a hablar acerca de algo que también entró muchos en las investigaciones, que era la aversión sexual, que es aquella fobia existente a una evitación activa al contacto sexual con la pareja y se acompaña de ansiedad extrema. Entonces es una fobia, o sea, y la fobia puede tener sus manifestaciones variables, puede que sea solamente con decir sexo, y respira rápido, el corazón late rápido, se pone tensa, mejor dicho, y comienza a hacer conductas de evitación. Entonces, esa aversión sexual puede ser frente a estar a la inminente penetración y realización de la función sexual como tal, a un periodo coital, como puede incluso ser previa. Y genera cambios de fobia, es decir, que se presentan en la respuesta de fobia, taquicardia, taquipnea, tensión muscular, rumiación del pensamiento, ideas invasoras, y se presentan. Entonces la idea es que el individuo pueda, que sí reconozca este malestar y que podamos resolver eso poco a poco. Incluso estaba diciendo el doctor Germán Quiroz, pues que a través de sensibilización sistemática o aproximaciones sucesivas. Bueno, entonces, por ahora pues doy por concluido este tema. Espero que tengan muchas preguntas y que tengan la oportunidad de responderlas. Igualmente, a través de las redes sociales, pues pueden encontrar a Sugo Sexólogos en Instagram, como en sugo.com, www.sugo.co, y en Sexmédico, www.sexmedico.com, pues pueden encontrar toda la información que deseen. Muchísimas gracias, y bueno, ya, disculpen la demora, porque es que a mí me ponen a hablar y yo me riego. Disculparán. Andrea. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y enseñarnos tanto hoy. De verdad estuvo muy interesante. Vamos a pasar entonces a las preguntas. La primera dice, una paciente que usó anticonceptivos orales combinados por varios años y tenía disminución del deseo sexual, al dejar de tomarlos, ¿seguirá con la disminución? O sea, ¿estos tendrán un efecto a largo plazo o al dejarlos vuelve a tener deseo normal? Bueno, eso depende de cada individuo. Las personas son sensibles a las hormonas. Entonces, por ejemplo, mi cuerpo tiene una sensibilidad específica que me genera alopecia. No a todas las personas con una cantidad de testosterona les genera alopecia. Hay una sensibilidad muy específica. Hay mujeres que quedan con bajo deseo sexual más allá de haber dejado de utilizar el anticonceptivo hormonal, así sea conjugado. Ahora, sí hay anticonceptivos que bloquean menos los receptores de andrógenos, por lo cual, pues digamos que no se manifiesta tanto ese bajo deseo, pero igualmente se puede llegar a presentar. Y depende también de cada paciente. Bueno. Bueno, la segunda dice, si la persona tiene la prolactina alta y no es por embarazo, ¿qué problemas podría indicar? Bueno, digamos que cuando uno evalúa a una paciente con hiperprolactinemia, tiene que considerar la posibilidad de que sea, es decir, hay muchas causas, pero digamos que uno busca inicialmente un hipotiroidismo, es de las que busca, pero igualmente si yo encontré la prolactina alta, tengo que tener en cuenta cómo fue tomada la muestra, porque si la persona no tuvo un buen patrón del sueño, tuvo estimulación sexual o en las areolas previo a la toma de la muestra, o no se tomó con la preparación adecuada, puede que se manifieste con una hiperprolactinemia. Ahora, tiene bajo deseo hiperprolactinemia, entonces uno tiene que comenzar a buscar por qué se elevó esta prolactina. Puede que sean tumores hipoficiarios,
que puedan estar generando que incremento la secreción de prolactina, como puede que también sea por medicamentos, como puede ser el haloperidol o la risperidona y todos estos medicamentos que son inhibidores selectivos de los antagonistas de los receptores de dopamina 2. Bueno, no sé si respondí. Listo. Preguntan, ¿por qué algunas mujeres pueden presentar relaciones dolorosas sin tener alguna alteración morfológica o patológica y su lubricación es adecuada? El dolor. El dolor es una construcción subjetiva. Hay una respuesta de dolor. La respuesta de dolor es taquicardia, taquipnea, tensión muscular. Ahora, hay personas que dicen que tienen dolor. Hay que buscar si realmente hay cambios objetivos del dolor o no hay cambios objetivos del dolor. Eso lo podemos llegar a evaluar. Ahora, como el dolor es una percepción subjetiva, yo les puedo llegar a decir a ustedes en este momento, no, es que me duele terriblemente la cabeza. Uy, no, un dolor. Uy, 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 uy. Y puede que pues simplemente sea mi interpretación de algo que está ocurriendo. Ahora, que puede que sea por la estimulación sexual, pues uno que hace como médico, uno va a buscar causas orgánicas. Después de que descarta las causas orgánicas, porque hace un examen físico completo, tanto de las características genitales externas como internas, e incluso puede llegar a hacer estudios adicionales dependiendo de cómo sea la manifestación del dolor, porque es corto el tiempo, porque aparece y desaparece, o porque se asocia a algún tipo de lesión en la piel o alguna lesión en los genitales internos y tiene un cáncer de cuello uterino. Es decir, existen muchos factores que se pueden llegar a relacionar con este dolor, pero si nosotros buscamos y no encontramos, bueno, entonces pensemos en la posibilidad de neuropatía. Uno puede llegar a hacer pruebas para ver si realmente existe ese dolor, incluso puede llegar a comenzar medicaciones, pero el dolor es una construcción subjetiva y en tal caso que no encontremos como tal causas orgánicas para ese dolor, pues hay que invitar a la persona a que busquemos ayuda más allá de lo orgánico. A veces no es, en muchas ocasiones no es fácil que las otras personas o los pacientes acepten que nosotros no hemos encontrado una causa objetiva, medible, observable, cuantificable del origen de su dolor, pero es un dolor que tiene y que puede que no sea una causa orgánica, y como tiene ese dolor y usted dice que lo tiene, pues bueno, vamos a acompañar a su persona a manejar el dolor. Entonces puede que necesitemos medicamentos para el dolor que no necesariamente sean antiinflamatorios, pero que puede que tengan otro enfoque. Entonces, ¿qué se hace? Toca evaluarla muy bien. Bueno, ¿cuál es la causa más común de dispareunia? Uy, generalmente, mira, mientras tú tengas una infección, generalmente se va a presentar una dispareunia. Eso es como lo más común. Lo más común son las infecciones. Eh, digamos, sí, es que las infecciones o alguna normalidad como tal anatómica puede generar esa dispareunia. Las dispareunias o dolores durante la penetración por causas psicológicas está presente, pero generalmente hay algo que la inició y puede que sea una infección. Dime. Listo. ¿Hay alguna manera de evitar las disfunciones? Claro, el doctor Germán Quiroz estuvo hablando en la anterior charla acerca de la masturbación como un factor protector para evitar las disfunciones sexuales, y esto es así. Digamos que la persona que sabe quién es ella, tiene una muy buena autoestima, tiene una inteligencia emocional, sabe quién es, qué es lo que vale, sabe qué es lo que le gusta, sabe qué es lo que no le gusta, es una persona asertiva, generalmente es una persona y una persona que haya tenido una educación que le permita su expresión, su autoconocimiento, su autorreforzamiento, puede llegar a tener factores protectores para no tener disfunciones sexuales. Ahora, que hay alteraciones del proceso de desarrollo del sexo que van avanzando, como un síndrome de Klinefelter o una alteración porque tenga alteraciones como tal morfológicas de sus genitales, puede llegar a ocurrir, pero la idea es que factores protectores son esos que ya les nombré. Vale. ¿Qué anticonceptivos son los que menos disminuyen el deseo? Los de barrera. Vale. Si la paciente ha sufrido de alguna enfermedad de transmisión sexual, puede presentar estas disfunciones sexuales a causa de un tipo de trauma. Digamos que el solo hecho ya, pues lo veo todos los días, ¿no? Cuando veo pacientes con VIH,
ya eso le genera impacto. Es un impacto fuertísimo, así como hay hombres y mujeres, y se les baja el deseo, es decir, dicen, no, pues yo no quiero tener relaciones sexuales porque no le quiero hacer daño a nadie, no le quiero hacer el daño que me hicieron a mí. Y si yo identifico en mis genitales algunos cambios que son indicativos de que tengo una infección de transmisión sexual, lo primero es que yo busco un responsable, ¿quién fue? Y ya tengo rabia. Y si no tengo la suficiente inteligencia emocional, eso me tumba el deseo porque lo que tengo es rabia de poder identificar quién me generó este malestar. Y son cosas psicógenas, ¿no? De cómo yo organicé el pensamiento y lo estoy manifestando. La idea es que eso me puede llegar a generar bajo deseo. Simplemente yo como estoy tomando la noticia. Tener la alteración en mis genitales, dime tú un herpes que te genera una neuropatía y que esa neuropatía puede llegar a generar síntomas generalizados, náuseas, vómitos, hasta diarrea, y por la aparición de una vesícula, pues eso puede llegar a generar como consecuencia el bajo deseo. Generalmente cuando estamos ante situaciones de dolor o de peligro, porque el dolor es una señal de peligro, eh, pues generalmente nuestro deseo y nuestra función sexual no va a tener la misma frecuencia y no va a aparecer con tanta facilidad, aunque también hay que entender que hay personas que les encanta el dolor. Pero volviéndonos nuevamente a la pregunta de las infecciones de transmisión sexual que pueden llegar a generar bajo deseo, cualquiera puede llegar a generar bajo deseo. Bueno, sobre todo aquellas que generan como tal consecuencias visibles, puesto que estas consecuencias visibles, eh, pues, no le permiten al individuo, no le dan esa capacidad para poder interactuar, digamos que hay que confrontarse con una situación nueva. ¿Listo? Bueno, preguntan también que qué tipo de disfunción tiene una paciente que llega al orgasmo con la masturbación, pero no con la pareja. Ah, eso es mejor dicho. Esa es la disfunción sexual que viene para esta época del COVID en adelante. Porque resulta que se está publicitando y hay muchas páginas de sexología en Instagram, en Facebook, donde, y bueno, y comercialmente se venden muchos productos para la estimulación del clítoris específica. Y cuando la persona tiene esa alteración es porque su respuesta sexual está bien. El problema es cómo está siendo estimulada. Hace parte de una alteración en la fase de situación de estímulo del proceso de la función sexual, donde el método específico para brindar esta estimulación es a través del toque del clítoris. Más allá, puede ser más disfuncional aún cuando se requiere una máquina para que realice esa estimulación. Puede ser por diferentes vibradores o pilas que tengan o tildos que tengan esa vibración. Y eso genera una disfunción que se llama orgasmofilia. Y la idea es que la persona tenga la capacidad de responder de igual manera a diferentes estímulos. Puede que no sea con la misma magnitud, pero que responda y complete su respuesta sexual. El problema es cuando la persona solamente llega tocándose el clítoris. Y uno las ve y uno tiene relaciones sexuales con ellas y es una de aquellas mujeres que necesitan tocarse el clítoris. Y si no se tocan el clítoris, no llegan. Ahora, se sienten agradables, satisfechas, se sienten muy bien, sí, pero no logran el orgasmo si no se tocan el clítoris. Y esto se llama orgasmofilia porque es una fijación de método y va a ser una de las patologías de ahora en adelante porque muchas personas están utilizando juguetes sexuales y se están fijando a los juguetes sexuales. Y si no es con su juguete sexual que hace una succión que ningún humano en el mundo va a poder hacer, una estimulación que nadie en el mundo va a poder hacer, pues entonces no logran su orgasmo. Y es una disfunción que viene, que va a ocurrir. Y bueno, pues eso es lo que está favoreciendo ahorita el mercado. Bueno, nos preguntan que si una paciente manifiesta cefalea unilateral antes del orgasmo que interrumpe el coito y dura hasta 1 hora posterior al coito, ¿qué recomendación se le podría dar? Bueno, definitivamente hay que evaluar a esta paciente completamente. Yo no descartaría la posibilidad de tomar alguna imagen porque es muy específica, ¿no? Y al ser tan específica, lo ideal es tomar una imagen para identificar si hay algún cambio en sus estructuras del cerebro y cómo están sus vasos ahí en el cerebro. Yo la tomaría para estudiarla, porque no hay que descartar, son causas orgánicas y puede que alguna alteración vascular pueda estar presente si es tan específica así como lo nombra la persona. Listo, creo que no hay más preguntas. Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias por esta invitación. Espero que nos sigan en las redes sociales y bueno, que estemos en contacto entonces. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias a ti. Los esperamos de hoy en 8 para